En esta mañana, después de haber tenido esta pausa de oración a través de la puerta del poder con nuestra querida compañera, amiga Idia Nieves, admirable, ¿verdad? Las experiencias, las oraciones, la intercesión, la manera en que Dios está obrando en nuestras vidas en medio del dolor. Nos parece impresionante de cómo nosotros podemos crecer en medio de la crisis cuando aprendemos a estar a solas con Dios. Y cuando nosotros comenzamos a valorar este tiempo que hemos aprendido a sacar, no para beneficio de Dios, sino para beneficio nuestro, para beneficio de nuestra alma y de nuestra vida, porque nuestra vida total depende de estos momentos que aprendemos a estar a solas con Dios. Hay quien pueda pensar que esto es solamente para la vida espiritual. No, esto es para la vida entera, porque nuestra vida espiritual es la que rige nuestra vida total. Nuestra vida social, nuestra vida familiar, laboral, depende de nuestra vida espiritual, porque a la postre será nuestra fe la que nos mantenga de pie cuando este mundo se derrumbe y que podamos hablar de vida eterna. Es decir, si quieres seguir viviendo, este momento es para ti. Así que quiero saludar a mi querida amiga Silvia Fernández, a la cual hace mucho tiempo que no me he podido comunicar con ella, pero Silvia, un abrazo desde mi corazón. En verdad me siento feliz y hay muchas páginas que leer entre nosotras en el tiempo que no nos hemos podido compartir, así que bendiciones a todos y a todas las que se están conectando. Un abrazo desde mi corazón, aquí saludando a Mercedes Márquez, a Victoria, a Midi González, a Margarita, a Sara Ramos, Catherine Doralba, a Arnaldo Colón, mi querido amigo Connie, Sandra Maya, Maridia. Gracias, familia, por unirse con nosotros cada mañana y mantener ese contacto con nosotros. Desde ahora comienzo a anunciar, mañana vamos a tener una programación especial. Mañana es nuestro día de acción de gracias y voy a estar abriendo, ¿verdad?, las cámaras y vamos a estar en vivo, no detrás de la pantalla, sino que vamos a estar de frente. Vamos a tener una mañana de adoración, vamos a tener una mañana de alabanza, vamos a tener una mañana de gratitud. Esperamos que el Señor traiga bendición para nosotros y que podamos compartir. Vamos a tener un alegre compartir, así le voy a llamar, un alegre compartir, esperando que el Señor traiga bendición a todos nosotros. Así que prepárate para que mañana cantes, escribas tu gratitud al Señor y podamos estar juntos compartiendo esta mañana especial que vamos a dedicar de gratitud a nuestro Dios. Señores, tenemos más razones para agradecer que para quejarnos. Y mañana vamos a abrir esas puertas de gratitud. Qué bueno que vamos a estar juntos y que el Señor traiga mucha bendición a su pueblo. Vamos en oración al Señor en esta hora para que Dios pueda dirigir nuestra transmisión de hoy. Compártela. Esperamos que sea de gran bendición para todos. Estamos trabajando en momentos de crisis, estamos tratando de seguir adelante, momentos, ¿verdad?, que no tenemos muchas herramientas en las manos y todo el mundo anda sobrecargado, pero el Señor no nos abandona. Como le decía al Señor ayer mientras estaba haciendo tantas cosas y llegué tan tarde en la noche, le dije: Señor, tú haces que mis pies sean como los de siervas, que puedan caminar sobre las alturas de los montes, sobre momentos tan que yo digo, no, esto no se va a poder. Y el Señor me dice: mira más arriba, que todo se puede, todo se puede. Así que oramos al Señor. Padre, te damos las gracias porque en tu nombre todo es posible. Esta mañana abrimos esta transmisión confiadamente de que no solamente tú nos has escuchado, tú nos has levantado, tú nos has bendecido, tú nos estás sentando a tus pies
para darnos tu bendición y hablarnos a nuestro corazón a través de la palabra. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén, amén. En mi mente fluye ahí un cántico. Bueno, mañana va a ser el día de cantar y va a ser un día de alabar. Eh, pero me llega a la mente un cántico que cantamos mucho cuando llega la Navidad, que dice: qué bonito es cantar al Señor. Qué bonito es cantar al Señor. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor. Oh hermanos, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor. Y después sigue diciendo: qué bueno llegó la Navidad. Qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Qué bonito es cantar al Señor. Qué bonito es cantar al Señor. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor. Bueno, hoy lo estoy tocando sin guitarra, no es que no la tengo aquí cerca, bueno, pero esto fue una inspiración que me nació así de momento. Y aquí queremos ser naturales al Señor, así que gracias al Padre porque nos da la oportunidad de nosotros alabar al Señor con libertad. Mire, cuando tú cantes al Señor, que no se te olvide levantar esas manos que son tan necesarias. Las hemos olvidado, las hemos dejado caer, se nos han agotado, así que levanta esas manos, alaba a tu Señor y recuerda que para Él es toda la gloria y toda la honra y todo el poder. Tremendo, tremendo, yo me lo disfruto y mañana vamos a estar aquí, vamos a levantar esas manos, vamos a cantar, vamos a agradecer a Dios, vamos a compartir experiencia y vamos a tener una sorpresita, ¿ok? Vamos a tener una sorpresita. Esperamos que el Señor bendiga y dirija todo. Vamos, amigos, al libro de Génesis. Y vamos nuevamente a entrar a las genealogías. Hoy voy a compartir en pantallita nuevamente vamos a compartir aquí en pantalla la genealogía que estamos trabajando. Vamos a abrirla aquí un poquito. Estábamos hablando de la genealogía de Noé. Vamos a ver si bajamos aquí para que estas líneas no se noten tanto. Estamos trabajando las genealogías, aquí lo podemos achicar, aquí la hicimos completa, solo que se queda los nombres le quedan tan pequeñitos, pero para que ustedes tengan
Mañana me está preguntando Sandra que a qué hora va a ser el programa. Mire, mañana yo sé que algunos van a su iglesia. No sé, ¿verdad?, a qué hora van a ustedes asistir a la iglesia, pero generalmente estaba pensándolo hacerlo a la misma hora de nuestra programación, a las 6 de la mañana. De todos modos va a quedar grabado para aquellos que lo quieran disfrutar. Cualquier cambio de horario lo voy a poner en la página para que ustedes lo reciban, si lo hacemos a las 5:30 de la mañana o lo hacemos a las 6, para que aquellos, ¿verdad?, que tengan que ir a su iglesia puedan hacerlo. Lo podemos hacer a las 5:30 más temprano para que aquellos que quieran ir a su iglesia puedan estar allí. Pero lo dejo notificado. Gracias, Sandra, por tu pregunta y compartirlo con nosotros. Bueno, ayer nosotros comenzamos a analizar y a escribir y a hacer la genealogía de Noé después del diluvio. Después del diluvio, aquí nosotros déjame bajar aquí un poquito. Y es interesante que la genealogía del capítulo 10 de Génesis no comienza con Sem, aun cuando él era el mayor de los hijos. No comienza con Sem, sino que comienza con Jafet. Voy a subir aquí un momentito la genealogía de Jafet para que la podamos tener. Vamos a abrirla un poquito más. A ver si la podemos contemplar aquí en pantalla un poquito. De Jafet. Ok. La genealogía de Jafet usted la va a encontrar en Génesis capítulo 10, versos del 1 al 5 y Primera de Crónicas 1, 5 al 7. Vamos a tocar los dos versículos, vamos a hacer un repaso para llegar nuevamente a la genealogía de Sem, que es la que nos queda. Haciendo repaso, ahí en el capítulo 10 de Noé, ahí dice que Jafet tuvo 7 hijos. Mírelos aquí. Dice, los hijos de Jafet fueron Gomer, Magob, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, que son estos que están aquí, que están corriendo en nuestra genealogía. Usted puede hacer la suya a mano y estoy segura que usted la va a comprender mucho mejor, porque todo lo que usted hace con sus manitas se le va a quedar más rápido en su mente. Y entonces inmediatamente pasa a mencionar los hijos de Gomer, que dice los hijos de Gomer es Askenaz, Rifat y Togarma, que son estos tres. De Gomer vienen estos tres. Y luego menciona a los hijos de Javán. Es interesante que no menciona ni los hijos de Magog, ni Madai, ni Tubal, ni ninguno de los otros hijos, solamente de 2 menciona, que es el de Gomer y los de Javán, que son Elisa, Tarsis, Quitín y Donamín. Y yo les dije que estos nombres posteriormente van a responder a ciudades. Vamos a ver si se aclara la pantalla. Ok, vamos a ver si se aclara la pantalla. Muy bien, va a pertenecer a ciudades y ya les dije que Tarsis es la que más posteriormente va a ser España. Aquí nuevamente se nos está... ok. Luego mencionó los descendientes de Cam, que son bastante y muy numerosos. Vamos a pasar nuevamente. Ahora vamos a pasar aquí a los de Cam. Cam tiene 4 hijos. Tiene 4 hijos. En la lectura dice que tiene a Cus, Misraim, Fut y Canaán. Aquí tenemos Cus, Misraim, Fut y Canaán. De Fut no menciona ningún hijo, menciona de Cus, muy interesante, a Seba, Jávila, Sabda, Rama y Sabteca, de pasos. Todos esos son nombres de ciudades posteriormente. Y los hijos de Raama, es decir, también menciona que de los hijos de Cus, de Raama solamente muestra que tiene 2 hijos, Seba y Dedán. Entonces pasamos después a los de Misraim, que están aquí, pero hace una salvedad antes de entrar a los de Misraim, hace una salvedad de un hijo
llamado Nimrod, que no lo menciona cuando hace toda la lista, sino que lo deja para último. Y dice que Nimrod fue el primer poderoso de la tierra, vigoroso cazador delante de Jehová, y él fundó unas ciudades que están en el versículo 10 y 11 del capítulo 10 de Génesis. Y estos son Babel, que va a ser más posteriormente Babilonia, es donde más ahora es la tierra de Afganistán, Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar, y de esta tierra salió para Siria y edificó a Nínive, Rehobot, Cala y Resem, que Resem está entre Nínive y Cala, que es una ciudad muy grande. Luego menciona a Canaán, que entonces vamos a bajar aquí un momentito la cámara para que cada vez que bajo la cámara se empaña. Permítame un segundito. Ok. Aquí tenemos a los hijos de Canaán. Los hijos de Canaán, que los tenemos aquí. Y ahí hace la mención de larguísima, que cuando entramos a la historia del pueblo de Israel en el desierto, ahora va a ser bien interesante cuando usted tenga esta información de la genealogía, cuando usted vuelva a estudiar el Éxodo, y ahora que vamos a entrar a Abraham, a la genealogía de Abraham, posterior, cuando terminemos esta genealogía, vamos a comenzar con la genealogía de Abraham. Usted va a ver cómo Abraham, Dios lo llama de la tierra de Ur, de los caldeos. ¿Ok? Ya Abraham estaba habitando en unos territorios de los hijos de Noé que no eran semitas. Esto es bien interesante, y cuando usted vuelva a leer el Génesis y el Éxodo, usted va a tener estas hojas en su mano para que usted diga, oh, espérate, esto pertenece a los descendientes de Cam o de Cus o de Jafet, y usted va a tener en su mente ahora, no va a estar perdido de quiénes son estos nombres y por qué estas ciudades se llaman así. No, usted va a tener claro qué ciudades, a quién pertenece esas ciudades y por qué tienen esas ciudades esas características específicas, que a veces la Biblia habla de que esta ciudad tenía esta característica, una ciudad sanguinaria. Por ejemplo, se le llama a Nínive una ciudad sanguinaria. A Sodoma era muy corrupta, Gomorra. ¿Cuáles eran las prácticas? ¿De dónde venían esas ciudades? ¿Por qué esas ciudades estaban ahí? Es interesante. Entonces, cuando habla las de Canaán, pues ahí está Sidón, que posteriormente en el Nuevo Testamento va a hablar de la mujer de Sidón, aquella mujer cananea de Sidón, que Jesús le sacó un demonio a su hija a la distancia, en la que en una ocasión los discípulos se molestaron con Jesús porque le estaba haciendo caso a una mujer que no, ella estaba pidiendo favores cuando ella no era del pueblo de Israel. Y esa mujer de Sidón, esa ciudad de Sidón, es interesante que viene, ese es el nombre del primer hijo de Canaán. ¿Ok? Cam tuvo un hijo llamado Canaán, y este Canaán fue al que se le dio la maldición. Dijo, maldito seas tú, Canaán, que vas a ser siervo de tus hermanos. Este Canaán, su primer hijo fue Sidón. Es interesante. Y cuando la Biblia habla de los sidonios, eran gente muy, su religión, de los peores ídolos que había en Canaán era de los sidonios. ¿Ok? Y usted va a entender que este era justamente el bisnieto de Noé. Porque Cam era hijo de Noé, Canaán era nieto de Noé y Sidón era bisnieto de Noé. Ahora, dice que engendró a Sidón, su primogénito, Aed, y ahí está la lista: Jebuseo, Amorreo, Gergeseo, Ebedeo, no la voy a seguir porque necesito entrar a la otra. Y dice, y fue el territorio de los cananeos, versículo 19, desde Sidón, es decir, comenzó a correr desde Sidón, que fue una ciudad que se fundó,
en dirección a Gerar. Y usted va a encontrar en Gerar, y yo se lo estoy advirtiendo de ahora, cuando Abraham va hacia donde el rey de Gerar para pedir allí asilo y le miente al rey de Gerar haciéndole creer que Sara, su mujer, era su hermana. De hecho, esa mentira la dijo Abraham en 2 ocasiones. La primera ocasión fue a el rey de Egipto, y ahí fue cuando le dieron a Agar por sierva a Sara. Pero en la segunda ocasión, ya Sara era mayorcita, fue al rey de Gerar. Y entonces aquí dice que engendró a Sidón, y el territorio de los cananeos fue desde Sidón, y yo después le voy a mostrar el mapa, desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza. Y va a ver usted que la ciudad de Gaza es una ciudad muy, muy mencionada en la Biblia, sobre todo en la historia de los reyes y los profetas. En dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Lasa. Y ayer yo terminé diciendo de que los descendientes de Jafet ocuparon las costas y los descendientes de Cam ocuparon los valles y las llanuras. Yo luego les voy a compartir en la página para que ustedes lo puedan tener. Voy a pasar aquí un momentito a este mapa que tengo aquí para ustedes. En este mapita presenta donde se ubicaron. Déjenme pasar, este es otro, este me lo mandó mi querida amiga Eileen, ayer lo estuve analizando, este está en inglés, de todos modos se los voy a compartir ambos a ustedes. Óyeme, se me fue aquí el que tenía anterior. Bueno, vamos a ver si podemos. Que quería presentarles se me fue de pantalla y ahora no lo encuentro. Bueno, de todos modos, permítanme abrir un momentito. Va a ver cómo Jafet ocupa los territorios costeros de Europa. Esto es lo que se llama Tarsis, que lo tenía en el otro mapa. Aquí está Italia, esto es lo que es Europa, Asia, Jafet. Aquí tenemos la descendencia de Sem, que está en el área de lo que era Canaán. Y entonces aquí está Sem, aquí tenemos los de Cam. Es interesante, mi querida amiga Eileen me dio una información sobre los de Cam. Y se dice que Cam, su nombre significa moreno, trigueño o negro, como si Cam tuviera la peculiaridad de ser más trigueño que sus hermanos. De ahí es que parte del color trigueño de los palestinos, de las personas de esta área, ¿verdad? De esta área africana, de lo que es Egipto. Todo esto, ahí está el área territorial que asumió posteriormente Cam, esa parte de Egipto donde la gente, ¿verdad?, tenía ese color de piel, y muchos historiadores dicen que los descendientes de Cam fueron estas personas, ¿verdad?, del área morena de África, a Jafet, que está en todo lo que es la costa de Europa y la costa de Asia, todas estas áreas. Se cree que los descendientes de Jafet fueron de este corte asiático, y entonces los de Sem estaban el área de los hebreos como tal, por eso se le llaman semitas. Bien, regresando nuevamente aquí, vamos ahora a entrar a lo que son los descendientes de Sem como tal. Permítanme un momento.
Vamos a la genealogía de Sem. Vamos a la genealogía de Sem en este momento. A ver. Esto le ha dado con palpitar lo que es la tecnología, señores. Bueno, entramos al tema. Vamos al capítulo, ahí mismo 10, y vamos a ver cómo la genealogía de Sem se encuentra en tres capítulos distintos de la Biblia. Se le da más énfasis a la genealogía de Sem. Sem, lo primero que nos menciona, ¿verdad? Ya él llegó a vivir 600 años y es a la única genealogía que la Biblia en forma particular pone los nombres de cada uno de, ¿cómo decirle? Los que particularmente sobresalieron para poder llegar hasta Abraham. Entonces, quiero que leamos en la Biblia, en Génesis capítulo 10, ahora vamos, versículo 21, y dice así: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y son exactamente los que tenemos aquí. Los hijos de Aram, y comienza a mencionar primero los hijos de Aram. De los hijos de Aram estuvo Uz, Ul, Éter y Mas. Mas también se le conoce lo vamos a ver que en Crónicas le llama Meses, pero aquí se le menciona como el nombre de Mas. Mas y Meses es la misma persona y lo vamos a ver ya mismo. Luego menciona Arfaxad, que vamos a decir que Arfaxad de los hijos de Sem es el que va a llevar el peso de la genealogía para llegar hasta Abraham. ¿Ok? Arfaxad es el que va a llevar el peso de esa genealogía. Y dice así: Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber, y lo vamos viendo aquí. Arfaxad engendró a Abar, a Sala, y Sala o Sela, como se le llama en otros no sé, a mí me molesta tanto cuando esta pantalla comienza a parpadear. No sé si a ustedes, pero a mí. Vamos a ver qué pasa. Señor, tenga control de todo esto. Bueno. Entonces dice aquí que Arfaxad tuvo a Sala y Sala tuvo a Eber. Y Eber le nacieron dos hijos, Peleg y Joctán. Y aquí yo quiero que ustedes vean cómo comienza a correr con Arfaxad de Sem, de todos los hijos de Sem. Arfaxad, que no es el primogénito, y esto es una cosa que se va destacando, no es el primogénito. ¿Por qué no siempre el primogénito es el que va a la cabeza de la genealogía? No lo sé. Pero la historia bíblica muestra cómo se le saltó por encima a la cabeza de muchos de los hijos importantes, que eran los primogénitos, y prácticamente en toda la historia pasó así. El hijo primogénito de Abraham era Ismael y no Isaac, pero Isaac pues era el hijo de la promesa. Isaac tuvo dos hijos, que fue a Jacob y Esaú. Se saltó por encima Esaú, se le dio la bendición de la primogenitura a Jacob, y Jacob tuvo su hijo Rubén, y Rubén no fue el hijo que llevó el peso de la primogenitura ni la bendición, sino José. Y así estamos viendo que también José tuvo dos hijos, y su padre al bendecirlo cruzó las manos y le dio la bendición de la primogenitura al menor. Y es algo que va marcando la historia
va marcando la historia del pueblo de Israel, cómo se salta al primogénito en muchas ocasiones para darle la primogenitura no al mayor, ni tan quizás ni al segundo, en este caso ni fue en el caso de Adán fue Set. Sabemos que cuántos hijos no tuvo Adán, después de Caín y después de Abel, pero Set, el número no sé qué, no puedo decir que es el tercero porque dice que después que tuvo a Caín y Abel tuvo hijos e hijas. Y después que tuvo a Set tuvo hijos e hijas, tuvo muchísimos hijos más. Pero, ¿qué número era Set? Bueno, no lo sé, pero solamente que se le reconoció como el que sustituyó a Abel. Entonces aquí vamos viendo que Arfaxad no era el primogénito, pero va a llevar el peso de la primogenitura para hacer la genealogía que Dios quiere bendecir finalmente en Abraham. Entonces por eso dice que Arfaxad tuvo a Sala o a Sela, igual lo va a encontrar de ambos, a Eber. Y Eber entonces tuvo dos hijos, que fue Peleg y Joctán. Y vamos a ver que Joctán tuvo 13 hijos y los menciona a cada uno por nombre, interesante, pero el peso va a caer sobre Peleg y Peleg sí es el primogénito. Dice, y Eber le nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Peleg, ¿ok? Que esto significa división significa Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra y en el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, a Sarmabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir. ¿Y por qué me detengo en Ofir? Y Ávila y Jobab. Ahí estaban todos los hijos. 13 hijos tuvo Joctán. Me parece interesante que menciona Ofir y Ávila, que son los nombres de estos últimos hijos de Joctán. ¿Por qué? Porque en Ofir, es una tierra donde se extraía oro. Y cuando usted va a ver que se menciona la construcción del templo de Salomón, o se mencionaba el oro que se utilizaba para el santuario, siempre se hablaba del oro de Ofir, que era un lugar donde se extraía el más exquisito oro. Y Ávila, o Jávila, como se le llama, o Jávila, era lugares especiales donde se podían conseguir piedras preciosas y oro de la mejor calidad. Cada vez que se menciona oro, tenía que ser oro de Ofir. Y este es uno de los nombres de Joctán, de los hijos de Joctán. Y todos estos fueron los hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección a Sefar, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendientes en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ahora les invito rapidito a ir aquí al capítulo 11 de Génesis y veamos nuevamente cómo el capítulo 11 añade ahora algo que el capítulo 10 no da y comienza a darle una atención especial a la genealogía de Sem. Entonces ahí vamos al capítulo 11, versos del 10 al 26 y dice, estas son las generaciones de Sem. Sem de edad de 100 años, y esto es un dato interesante que yo quiero que ustedes tengan presente y lo vayan anotando. De paso, está en las notas de este diagrama, lo añadí en las notas del diagrama. Y dice, estas son las generaciones de Sem. Sem de edad de 100 años engendró Arfaxad. Interesante. Y ahora destaca Arfaxad como si fuera el primero, pero en la lista del capítulo 10 lo menciona a él como tercero. Pero dice aquí, a la edad de 100 años engendró Arfaxad 2 años después del diluvio. Es decir, que Sem engendró a Arfaxad cuando tenía 100 años. Y aquí dice que esos 100 años fue 2 años después del diluvio. Lo que indica es que cuando él salió del arca, tenía entonces 98.
Si Sem era el mayor y salió del arca cuando tenía 98, entró al arca cuando tenía 97. Posiblemente. ¿Ok? Y sus hermanos, que eran menores, pues tenían quizás menos edad, no sé cuánto se llevaba cada uno, 2 años, 3 años, pero no mucho, porque recuérdate que la Biblia, Moisés dijo que tenía 500 años Noé cuando engendró a Sem, Sem, Cam y Jafet. Pero 20 años antes de que ellos nacieran, Dios le había dicho a Noé que solamente tenía 120 años de gracia a la tierra y después de eso era todo lo que la gente iba a vivir. Así que él comenzó a predicar 20 años antes de tener sus hijos, a los 500 años o aproximado, que es un número que se está dando quizás en aproximación, él tiene a sus hijos. Pero por lo menos le puedo decir que con respecto a Sem y Arfaxad, que es donde se está acentuando ahora, donde la Biblia está prestando más atención, dice que Sem, cuando salió del arca, 2 años después de salir al arca, tenía 100 años específicamente y tuvo Arfaxad. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Y ahora usted va a ver que aquí a usted le van a poner números para que usted sume. Ya nosotros lo sumamos por usted y le dimos el número. Para que usted tenga y comience a dar la edad que tuvo cuando engendró y la edad, los años que vivió después que engendró a ese hijo en específico, no que fue el único que tuvo, sino a ese hijo que está destacando la genealogía. Y si usted suma entonces los años que tenía cuando engendró, más los años que vivió después que engendró, usted va a tener el número final de los años que esa persona vivió. Por ejemplo, si él dice que tuvo a Arfaxad a los 100 años y después de los 100 años vivió 500, pues ¿qué edad tenía Sem? 600 años. Entonces después dice, Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. En otras versiones se dice Sela. Es decir, que Arfaxad tenía 35 años, sumamente joven, muy joven. Hay gente en nuestra época que pare a esa edad, 35 años, y dice que vivió después de que tuvo 403 años. Y entonces engendró hijos e hijas. Por lo tanto, usted va a sumar esos 35 más esos 403 años y le va a dar 438. Y así es que usted puede sacar la edad que tienen las personas. Y después dice, y Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Y Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y Eber vivió después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijas e hijas. Y entonces ahí vamos viendo, usted va haciendo esa suma. Y dice aquí, y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Y Peleg vivió 30 años y engendró. Así que aquí tenemos ya a Peleg, ya vamos por Peleg. Y dice que Peleg engendró a los 30 años y luego después de eso vivió 209 años. Engendró hijos e hijas y usted suma eso y le va a dar 239. Y luego después dice que Peleg engendró a Reú. Y Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Serug después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Y aquí entonces vamos teniendo, aquí por aquí va la línea. Peleg, Reú, Serug, que vivió 230. Entonces después nos dice que Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y ahora nos estamos acercando hacia la genealogía de Abraham. Y dice que Serug tuvo a Nacor, vivió 30 años, engendró a Nacor, y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijas e hijas.
hijos e hijas. Nacor vivió 29 años. Es decir, a los 29 años, Nacor engendró a Taré. Qué joven, qué edad tan joven Nacor engendró a Taré. Dice, tenía 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Y Taré vivió 70 años. Esto fue un salto que hubo, porque su padre le engendró a los 29, pero Taré no engendró hasta los 70. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Y entonces ahora estamos viendo, presentamos aquí que Taré es el padre de Abraham, Nacor y Aram. Abraham sí era el primogénito de esta familia. Y aquí hay un dato interesante que nos menciona los versículos siguientes. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Nos dice que Aram engendró a Lot. Y murió Aram antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, que es Ur de los Caldeos. Es decir, que a donde Taré se fue a vivir fue a Ur de los Caldeos. Y nos menciona que de los tres hijos, Abraham, Nacor y Aram, Aram fue el primero que murió. Murió primero que incluso su padre. Taré vivió más años que Aram. Aram tuvo tres hijos, que fue a Lot, a Milca y a Isca. Lo vamos a ver ahora. Mira, interesante. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, su hermano, era Milca. Milca era hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Es decir, aquí Aram, que tiene tres hijos, Lot, Milca e Isca, justamente la esposa de Nacor es Milca, que es su sobrina, hija de Aram. Nacor, el hermano de Abraham, se casó con su sobrina Milca, hija de Aram. Pero Milca era hermana de Lot, Isca también. Y dice que Sarai, ya usted sabe que Abraham se casa con Sarai, que era su media hermana, ¿ok? Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram, que es una tierra que llevaba el nombre de su hijo que había muerto. Es aquí donde nosotros comenzamos a ver cómo se desarrolla la genealogía del pueblo de Israel hasta llegar hasta Abraham. Entonces podemos ver cómo es que para poder llegar a Abraham se elige la genealogía de Sem. Por eso los descendientes de Abraham se le van a llamar semitas, porque cuando la tierra comienza a poblarse con los hijos de Noé, de los tres hijos, comienzan a salir dos genealogías. La genealogía de los hijos de Dios, por donde Dios va a estar manifestándose y levantando un pueblo, y la genealogía de los hijos de los hombres, igual como estaba en la genealogía de Adán. La genealogía de Dios estaba a través de Set, y de paso, a través de Set es que llegamos a Noé, ¿okay? Porque Noé es un descendiente directo de Set.
Y de cuando se llega a Noé, que se divide nuevamente en dos genealogías, entonces la ruta de la genealogía de los hijos de Dios que había comenzado en Set, ahora continúa en Sem. Y la genealogía de los hijos de los hombres que había comenzado con Caín, ahora sigue con Cam. La pregunta que mucha gente se hace, ¿qué pasó con los hijos de Jafet? Los hijos de Jafet comienzan a distribuirse entre estas dos genealogías. Y usted va a ver cómo los lugares donde decide habitar los descendientes de Jafet se convirtieron en un momento dado en lugares protectores para los descendientes de Sem, y en otros momentos se conviertan en hostigadores del mismo pueblo de Dios. La descendencia de Jafet fue dividida, y de paso es interesante, para mí me parece muy interesante que, por ejemplo, en el caso de Jonás, cuando Jonás Dios le da la instrucción de ve y predica a Nínive, Nínive le pertenece, es una ciudad que Nimrod, ¿ok?, un hijo de Cus, que era un descendiente de Cus, era hijo de Cam. Nimrod funda la ciudad de Nínive, ¿ok? Y Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y dile que por sus pecados será destruida. Entonces, en vez del profeta Jonás ir a Nínive, va y toma un barco porque quiere ir a Tarsis. Pero Tarsis ya es territorio de Jafet, que es España. Entonces, ahí vemos cómo se dividen los territorios. Dios lo manda a tierra de Cam, pero él huye a buscar paz en tierras de Jafet. Interesante. De paso, el mundo cristiano comienza, vamos viendo que en la historia hebrea se desarrolla en territorios de Cam, que posteriormente van a ser los territorios de los semitas, cuando el pueblo de Israel conquista Canaán y toma a Jerusalén, que era una ciudad de los jebuseos. Jerusalén era la ciudad de los jebuseos, se llama Jebús. Y entonces se hace la capital del reino y se apoderan, cumpliendo la maldición que había dicho Noé, se apoderan del territorio de Cam y lo hacen siervo, y por eso el pueblo, hay una guerra actual por esas tierras. ¿Por qué? Porque esas tierras pertenecían antes a los descendientes de Cam y los semitas se apoderaron de ella. Entonces ahí fue que se conquista Jerusalén y ahí está la historia. Sin embargo, cuando estamos en la época de Cristo, quien dominaba el territorio de Jerusalén era Roma. Pero Italia, que es donde está, Roma es la capital de Italia, Italia está en territorios de Jafet. Es interesante que es territorio de Jafet, y para muchos el cristianismo, la base del cristianismo, los judíos afirman, bueno, que la religión cristiana nace en territorios de Sem, que fue en las tierras de Canaán que fueron conquistadas. Pero Roma levanta bandera diciendo, bueno, no, porque ahora el cristianismo, desde que Constantino se hizo cristiano, Roma se hace la capital del cristianismo y la sede del cristianismo. Pero esos son territorios de Jafet, de los descendientes de Jafet. Posteriormente España quiere conquistar al mundo con conquistas por toda Latinoamérica. Entonces lleva el escudo y lleva la bandera cristiana y comienza a implantar y obligar a tener por ejemplo, Puerto Rico, que fue conquistado por los europeos, por los españoles, vienen aquí e imponen la religión cristiana, pero fíjate que esos son territorios de Jafet,
que son territorios europeos, quienes implantan la fe cristiana obligatoria en los territorios conquistados. Y posteriormente, de allá cuando salen los primeros peregrinos huyendo de Europa, los holandeses que salen, ¿verdad?, en el Mayflower para llegar a territorios de América, vienen y traen esta libertad religiosa, huyendo de la opresión religiosa, llegan entonces hasta los territorios de América. Entonces usted va a ver cómo comienza a cada uno a levantar bandera de que nuestra tierra es la tierra donde nace la fe cristiana. Bueno, aquí comienza la historia. Aquí comienza la historia con Abraham, como Dios los saca de tierras de Sinar, llevarlos a las tierras de Canaán para que se cumpliera la maldición de Noé, y aquí comenzará todo. Qué interesante. Pero una cosa interesante que me llama mucho la atención es que cuando el Señor hace la promesa de su segunda venida y de su tercera venida, cuando regrese para instalar la nueva Jerusalén, no dice la nueva Italia, no dice la nueva España, ¿okay? No dice la nueva América, dice la nueva Jerusalén. ¿Dónde va el Señor a poner la nueva santa ciudad? En el Monte de los Olivos. ¿Dónde comenzó todo? ¿Dónde comenzó todo? Y los Montes de los Olivos quedan en Jerusalén. Allí frente a la ciudad de Jerusalén. Ahí está el Monte de los Olivos. Y estos son es una data interesante, como nosotros podemos ver toda la trayectoria, cómo es un Dios. Dios es un Dios de pactos, y esto a mí me reafirma esta parte de Dios. Dios es un Dios de pacto. Cuando Dios pactó con Abraham y le dijo, esta tierra yo la daré a tus descendientes, y yo haré de esta nación, y todas las naciones mirarán en ella. Es algo interesante como que quizás esto no se cumpla históricamente con Jerusalén en Israel en nuestros tiempos. Pero cuando Dios hace una promesa, Dios la va a hacer cumplir ahora, mañana o después. Y el Señor va a llevar a su pueblo redimido a la misma tierra que le prometió a Abraham, que iba a ser la tierra donde iba a fluir leche y miel, la tierra donde él iba a ser una nación, donde esa nación iba a ser su pueblo y él iba a ser su Dios. Y es interesante que aunque el pueblo judío ha negado, ¿verdad?, a Dios como Mesías, como su Mesías, y lo siguen esperando, y Dios lo tuvo que desechar como pueblo, aunque mucha gente sigue mirando hacia Israel, esperando que Dios restaure y haga cumplir todas las promesas que hizo a través de Ezequiel, Isaías y Jeremías. Yo necesito que nosotros miremos más arriba de eso, porque Dios no dice que Dios va a restaurar esa ciudad con los muros caídos, sino que Dios va a instalar una nueva ciudad de Jerusalén para hacer cumplir el pacto que una vez le dio a un amigo llamado Abraham. Por eso yo me afirmo que cuando Dios hace una promesa para mi vida, y esa promesa no se cumpla en mi vida, es porque yo incumplí la parte de mi pacto que me correspondía. Porque Dios nunca incumple un pacto. Y si yo incumplí un pacto y Dios no pudo cumplirme una promesa que me hizo a mí, yo espero que alguien de mi generación pueda ver el cumplimiento de esa promesa que Dios me hizo a mí, pero yo no vi el cumplimiento de la promesa porque yo incumplí mi parte del pacto. Por eso Dios hace promesas y pactos, no solamente para ti, sino para tu generación. Y Dios se lo hizo a Abraham. Yo te prometo y hago un pacto que tú vas a tener un hijo y sus descendientes serán como la arena del mar. Mira a ver si las estrellas las puedes contar, mira a ver si puedes contar las arenas. No, ¿por qué? Porque tu descendencia será tan numerosa. Y Abraham, para él, solamente había tenido un hijo en su vejez. Murió Abraham, obviamente. Después que se casó, murió Sara, se casó con Cetura y tuvo 6 hijos, y después lo vamos a ver, porque el próximo diagrama que les voy a dar es los descendientes de Abraham. Y ahí usted entonces va a ver cómo Abraham tiene descendientes por Ismael, tiene descendientes por Isaac y tiene descendientes por su esposa Cetura, que ahí van 6 hijos, y ahí es interesante cuando entremos a esos hijos de Cetura, que también se envuelven naciones
que también se van a volver enemigos del pueblo de Dios, finalmente. Bueno, hasta aquí esta clase, quizás un poco árida, quizás algunos no dicen, bueno, ¿dónde está la vida, la espiritualidad de esta clase? Bueno, todo tiene un nivel espiritual. Y a mí, ¿qué me llama la atención aquí? 3 cosas que son con las que voy a terminar y te quiero decir. Número 1, que lo que Dios promete lo cumple, contigo o sin ti. Dios no vuelve su palabra atrás vacía. Dios no es hombre para que se arrepienta, como dice la palabra. Y si Dios prometió algo bueno para mí, y Dios me advirtió de que esto bueno va a venir, si yo soy fiel lo veo y lo disfruto. Y si Dios prometió que va a venir unas calamidades y unas situaciones, créelo que tan fiel es Dios en lo bueno como en lo malo que vaya a ocurrir. Así que levanta tu cabeza, endereza tu espalda, abre tus ojos, abre tus oídos, estudia la palabra y ve que todo lo que Dios deje escrito, así será. En tu tiempo o fuera de tu tiempo, así será. 2. Que Dios no da su bendición a aquel que nació primero, sino al que lo busca primero. Si tú eres un primogénito o una primogénita de tu casa, procura que la bendición de la primogenitura te caiga, pero sí quiero que sepas que no estás obligado a que tú seas el que lleves la bendición si tú no buscas a Dios. Porque la bendición no va a caer sobre el primero que nazca, sino para el primero que busque a Dios e incline su corazón a Dios. David tampoco fue el primogénito, era el más pequeño de la familia de Isaí. Ni fue tomado en consideración cuando se hizo el llamado para buscar un rey para Israel. Pero lo que los hombres no ven, lo ve Dios. Si tú no eres primogénito ni primogénita, pero tu corazón se inclina a Dios, quiero decirte que el peso de la bendición de tu familia cae sobre ti. El peso de la bendición de toda una generación cae sobre aquel que busque a Dios de todo corazón. Yo no soy primogénita, pero yo quiero recibir la bendición. Yo anhelo esa bendición y yo quiero sembrar en mi próxima generación la palabra y el poder de Dios en mis descendientes. Porque quiero ver el cumplimiento de las promesas de Dios en mi vida y en la vida de mis hijos. Tercera cosa que yo aprendo de aquí es que el pueblo de Dios es reducido. El pueblo de Dios siempre es reducido. Dios no tiene el más grande pueblo. Hay gente que se jacta de que su congregación es grandísima, que hay iglesias de ellos por todas partes del mundo. Mire, yo quiero decirte una cosa, que Dios le llama a su pueblo manada pequeña. Manada pequeña. Y lo estamos viendo. Mientras el mundo antediluviano se reprodujo, creció y se perdió y deshonró los mandamientos de Dios, una pequeña vena casi imperceptible a través de Sem. Y claro, y recuerde usted que desde Sem fue escogido, porque muchos de los de Sem, ya lo habíamos leído, que se volvieron hacia los territorios del valle donde estaban los descendientes de Caín y se contaminaron. Y unos pocos, y al fin y al cabo vimos que de toda la gente antediluviana solo 8 se salvaron. Y de estos 8 que se salvaron, de estos 3 hermanos que parecían bien igual los 3, uno fue el que mantuvo la pureza de la genealogía. Uno de los 3, ahí lo puso.
Y de todos los hijos, por ejemplo, cuando vimos aquí, de todos los hijos que tuvo Sem, Arfaxad, porque Sem tuvo 5 hijos, y fue Arfaxad quien mantuvo la línea pura para sacar la genealogía. Y Sala tuvo muchos hijos. Arfaxad tuvo muchos hijos, pero solamente Sala. Y Sala tuvo muchos hijos, pero solamente Eber. Y Eber tuvo 2 hijos, que fueron Joctán y Peleg, pero solamente Peleg. Y Peleg tuvo muchos hijos, pero de todos sus hijos, Reú. Y Reú tuvo muchos hijos, pero solamente Serug. Y Serug tuvo muchos hijos, pero solamente Nacor. Y Nacor tuvo muchos hijos, pero solo Taré. Y Taré tuvo 3 hijos. Y de los 3, Abraham. Entonces, ¿qué yo estoy aprendiendo? Que el pueblo de Dios nunca es numeroso. Siempre es un pueblo pequeño. Pero déjeme decirle, es un pueblo que es como el salmón, que va en contra de la corriente. El pueblo de Dios no se junta como con la mayoría. El pueblo de Dios no es el que se toma la bandera de que la mayoría manda y todo el mundo lo hace y yo también. El pueblo de Dios se destaca por ser diferente, por ser contrario. Es más, me atrevo a decir por ser rebelde, pero rebelde en el aspecto positivo. Ahí es donde se va mostrando el pueblo de Dios. El pueblo de Dios va marcando una diferencia en la mayoría. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, que Señor, yo digo, Señor, dame vida, dame salud, para yo continuar haciendo estas transmisiones y algún día nosotros poder cubrir la Biblia entera. Pero cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, que él comienza a hablar que hay una puerta ancha y una estrecha y por la ancha va todo el mundo porque es fácil. Es fácil, el camino de la puerta ancha es fácil, pero el de la estrecha, oye, es difícil y pocos entran por ella. ¿Ok? Y dice la palabra porque son muchos los llamados y son pocos los escogidos. Entonces estamos viendo que Dios nunca camina detrás de las masas y las multitudes. Multitudes lo seguían, pero le creían muy poco. Óyeme, pero es que el Señor alimentó en aquella primera alimentación 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y yo he dado un número de 20,000 porque 5,000 hombres y vamos a poner 5,000 mujeres son 10,000 y dos muchachos por cada pareja, que no era así porque a veces se tenían 6, 7, 8, 10, 15. Pero para ser modesto, vamos a hablar de 20,000 personas. Y al otro día fueron a buscar a esa multitud a Jesús buscando pan. Y cuando Jesús le dijo, no, si yo sé por dónde ustedes vienen buscando el pan porque allá yo les di comer. Pero ustedes lo que tienen que comer es mi carne y mi sangre. ¿Cuántos quedaron cuando Jesús dijo eso? Ninguno. 10 fueron sanados. 10 leprosos fueron sanados. ¿Y cuántos vinieron a dar gracia? 1. Entonces estamos viendo que Dios no va tras las multitudes. Bien dice la palabra, no es el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Óyeme, porque decir yo soy cristiano, yo sirvo al Señor, yo amo al Señor, yo devuelvo diezmos, yo voy a la iglesia, eso lo pueden decir millones de creyentes alrededor del mundo. La pregunta que nos hacemos es, ¿conozco a Dios? ¿Él es lo primero en mi vida? ¿Él es mi primer pensamiento cuando me levanto? ¿Es con la primera persona con la que hablo? ¿Lo conozco? ¿Lo entiendo? ¿Puedo identificar su voz cuando habla a mi oído o a mi mente o a mi corazón? ¿Puedo reconocer su voz como la reconoció Abraham cuando le dijo, ve y mata a tu hijo en un altar, cuando Abraham sabía que Dios le había prohibido terminantemente hacer esa locura? ¿Cómo Abraham pudo identificar la voz de Dios pidiendo algo que era contrario a su voluntad? Óyeme, pero es que hay que tener una clase de relación con Dios para poder identificar una cosa como esa. La pregunta es, a esta altura de tu vida, ¿tú tienes una relación con Dios que puedes identificar su voz? ¿Eres tú de los que corren con la mayoría y abrazan lo que la mayoría abraza? ¿O eres tú de los que te detienes en el camino y piensas?
Y dice, Señor, antes de yo tomar esta decisión, yo quiero consultar esta decisión contigo y saber si esta es tu voluntad. Si esto es lo que tú quieres, oh Señor, ábreme la puerta y dame la señal. O tú eres de lo que te deslumbras porque todo el mundo agarró una bandera y dice, esto es, esto es, esto es. Y porque todo el mundo está diciendo, esto es lo que tienen que hacer. Y como todo el mundo está diciendo, esto es lo que tienen que hacer, dice, bueno, yo soy soldado de fila. A mí me dicen, haz esto y yo lo hago. La pregunta es si tú eres soldado de fila de los hombres o tú eres soldado de fila de Dios. Porque si a mí Dios me dice, haz esto, yo también lo voy a hacer y no voy a preguntar. Pero lo que tú tienes que tener claro es que tú eres un soldado de fila de qué ejército. Eso es lo que dejo aquí en el tintero en la mañana de hoy, para que tú lo puedas analizar y tú lo puedas buscar y tú te puedas... No quiero para nada que tú tomes esto que estamos hablando hoy y digas, esto es para fulano. No. Aquí nos vamos a aplicar todos el sellito en la cabeza y nos lo vamos a poner y dice, ¿quién soy yo? Conozco a mi Dios. ¿En qué bando estoy? Hay muchos cristianos, como muchos descendientes tuvo Noé. Pudieron salir 3 genealogías. Pero la Biblia siempre habla de frío o caliente, tiniebla o luz, bueno o malo. La Biblia no habla de 3 caminos, habla de 2. Entonces, nosotros tenemos que autoevaluarnos y decir en qué camino, en cuál de estas 2 genealogías ando yo. Y como dice la palabra, yo he puesto 2 caminos delante de ti, el de la vida, el de la muerte, el de la bendición y el de la maldición. Yo te aconsejo que tomes el de la vida. Ese es el que Dios dice. Alabamos al Señor porque una mujer de Sidón que estaba en el lado contrario, el Señor la rescató y estuvo en el lado de los creyentes. Qué lindo que Ruth estuvo en el lado equivocado y tras la muerte de su esposo llegó a la tierra de Canaán. Gloria a Dios por Rahab, que estando en el lado equivocado, allá en Jericó, siendo prostituta, el Señor la trajo para hacerla la tatarabuela de rey David. Tremendo. Me encanta, me encanta. Es decir, el que tú estés ubicado en la genealogía incorrecta no significa que no puedas salir de ahí. Pero también quiero decirte que tampoco importa que tú hayas estado en la genealogía correcta, porque tú en algún momento puedes cruzar la línea y de haber estado en la genealogía de los hijos de Dios, tú termines en la genealogía de los hijos de los hombres. Esto es importante. Yo quiero que tú y yo seamos parte de las filas de los soldados de Cristo. Oramos al Señor en esta mañana. Padre, te doy las gracias. Porque no puedo ni explicarlo. No puedo explicarlo. En mi mente no hay manera de comprender. Yo no soy conocedora profunda de tus escrituras, no soy profesora de teología, nada, Señor, nada. Sencillamente me apasiona la palabra y me encanta compartirla. Gracias porque me das la oportunidad de analizar cosas que quizás pudiéramos pasar por alto, que nos parecen hasta absurdas o quizás incomprensibles o aburridas. Pero todo lo que está escrito, dice Timoteo, que toda escritura es inspirada para redarguir y corregir, para instituir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado perfectamente para una buena obra. Y en esta hora, Señor, yo te pido que lo que estamos analizando de la genealogía de Noé y cómo tú te has manifestado en los grupos pequeños, Señor, tú te puedas manifestar en nuestras vidas. Hoy el mundo también está siendo dividido entre aquellos que son fieles a Dios, fieles a su palabra, no fieles a su religión, no fieles a su pastor, no, fieles a tu palabra. Hay un grupo, Señor, que quiere ser fiel a tu palabra y a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser de esos fieles soldados a tu palabra y a tu voluntad. Y que podamos elegir ser fiel a tu palabra y a tu voluntad a cualquier precio. A cualquier precio. Y si tendremos que dejar padre, madre, hijo, lo que sea,
pero queremos ser tus discípulos, Señor. Queremos ser soldados de las filas de Jesucristo. Quizás no somos la mayoría, ni andamos con la mayoría, pero tenemos delante a un Dios todopoderoso que defiende nuestras causas y pelea nuestras batallas. Y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Oh Señor, entregamos a cada uno de mis hermanos con su cantidad de situaciones preocupantes. Y yo te los entrego a cada uno de ellos para que cada uno de ellos te entregue sus cargas a ti. Levanto mis manos, te bendigo, Señor, te alabo. Y también bendigo a esta iglesia sin paredes, que nos reunimos cada mañana para estudiar tu palabra. Quizás al principio éramos muchísimos, ahora somos mucho menos. Pero Señor, aquellos, Señor, que quizás no se pueden conectar con nosotros por sus tareas, que lo puedan hacer después. Y si hubo algunos que se perdieron el empuje, la fuerza, el entusiasmo, Señor, rescátalos, anímalos, reaviva la llama en ellos, Señor, y que ellos también puedan ser de estos privilegiados del grupo pequeño, de la manada pequeña de Jehová, que el Señor habrá de exaltar sobre la tierra. Porque tú, Señor, pondrás a tus hijos, después de haberlos pulido en el fuego de la prueba, los vas a exaltar sobre la tierra. Quizás seremos perseguidos, pero esa persecución hará brillar tu poder y tu amor hacia tus hijos. Gracias, Padre. Esperamos que tú dirijas nuestras agendas en el día de hoy y que aun cuando tengamos que hacer trabajos someros de este mundo, tengamos que hacer cosas triviales que no tengan que ver con nuestra salvación, pero queremos hacerla bajo tu dirección, bajo tu cuidado, bajo tu bendición. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por haberme acompañado. Lizenit Polanco contigo para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Dios te bendiga.